Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando de cómo podemos organizar los proyectos que vamos a implementar en la IDE Eclipse para desarrollar los ejercicios de los diferentes prácticos. En particular vamos a hablar un poco de cómo definir y usar los diferentes paquetes a lo largo de todo el cuatrimestre dentro del proyecto y cómo importar hard externos que nos permitirán hacer uso de las herramientas que la cátedra ofrece, digamos, para poder implementar ciertos ejercicios. Fíjense, acá estamos en la IDE Eclipse. Lo que nosotros vamos a recomendar para todo el cuatrimestre en general es que definan un único proyecto para implementar los diferentes tipos de datos. ¿Sí? Yo en este caso llamé el proyecto Cátedra ED. Y en cada uno de los trabajos prácticos o en cada uno de los TDAs que vayamos a implementar, la recomendación de la cátedra es que justamente ustedes creen un nuevo paquete. ¿Sí? Fíjense que en este caso lo estoy haciendo. Clic derecho, nuevo paquete, y que nombren cada uno de esos paquetes con el nombre del TDA. Por ejemplo, yo acabo de crear el paquete TDA pila, en donde voy a implementar todas aquellas clases o interfaces que utilizaré justamente para modelar ese TDA. Fíjense que para agilizar un poco yo tengo acá en esta carpeta el código fuente que me permite implementar el TDA pila de dos formas diferentes. Voy a copiarlo dentro de este paquete. Fíjense que en la clase tenemos en principio la interfaz stack que utilizamos para poder implementar este tipo de dato. Y tengo algunas estructuras como por ejemplo la excepción para modelar el empty stack exception, así como una clase array stack y linked stack, que son las dos implementaciones en particular que voy a modelar en este caso para el TDA pila. Fíjense que estas clases que uno va desarrollando, que va implementando, las va a ir agregando a medida que las va teniendo. ¿Qué sucede con aquellos ejercicios del práctico que nosotros les proponemos que resuelvan haciendo uso de un TDA? Esto es, no agregando una operación dentro de una clase que implementa una pila, sino haciendo uso de un TDA en particular. Bueno, nuestro consejo en ese caso es que creen un único paquete, que en este caso lo vamos a llamar operaciones, ¿sí? Y dentro de ese paquete vamos a crear una clase por cada uno de los TDAs. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se llame operaciones con pilas. Estoy creando. Y dentro de esta clase de operaciones con pilas, lo que vamos a hacer es justamente definir aquellos métodos que nos permitan resolver un determinado ejercicio que hace uso del TDA pila, pero sin tener acceso a la estructura. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que estamos resolviendo el ejercicio de crear una pila de 10 enteros y mostrarla por pantalla. ¿Sí? Algo muy básico. Entonces nosotros acá podemos crear un método public static void crear y mostrar, un nombre simple le estoy poniendo en este caso, que lo que va a hacer es crear una pila de 10 elementos enteros y luego las va a mostrar por pantalla. Fíjense que para eso voy a definir una variable de tipo stack de enteros que voy a llamar pila, y esa pila la tengo que instanciar con una implementación de las que yo tengo disponibles. Por ejemplo, en este caso voy a instanciarla con una linked stack, o sea, una implementación de la pila de forma enlazada. ¿Sí? Naturalmente ahora la IDE lo que me va a decir es, bueno, para poder usar esta interfaz o este tipo de dato stack y esta clase linked stack me tenés que decir dónde la tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, entre las cosas que me ofrece acá la IDE Eclipse es importar del paquete TDA pila la clase linked stack. Fíjense que es lo que yo quiero, que utilice esta linked stack que tengo definida acá dentro de lo que era el TDA. En lugar de importar cada una de las clases o interfaces que están dentro de este TDA, otra forma de hacerlo también es decir, bueno, importame del TDA pila todas las componentes que tengas, ¿sí? Para poder resolver, por ejemplo, entre estos casos, de dónde sacar el stack y de dónde sacar el linked. ¿Sí? Es una simplificación que les recomiendo que realicen. Bien, entonces ahora dijimos, vamos a inicializar esa pila con elementos del 1 al 10. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer un bucle for. Y dentro de ese bucle for lo que vamos a hacer es a la pila vamos a apilarle los valores y digamos que estoy variando acá, ¿sí? Inserta en la pila los valores del 1 al 10. Una vez que inicializo esa pila con esos valores, quiero mostrar los elementos de la pila. Vamos a poner mostrar y eliminar en realidad, justamente porque la vamos a ir vaciando a medida que vayamos consultando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, utilizando un bucle while, que mientras la pila no sea vacía, la
pila no se vacía, lo que vamos a hacer es sacar un elemento de la pila a través de la operación pop, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es mostrar ese elemento por pantalla. ¿Sí? Vamos a mostrar el elemento y lo vamos a ir separando todos estos elementos a través de un guión medio. Fíjense que para eso tengo que definir la variable elemento y algunas de las características que a mí me gustaría aprovechar para mencionar acá. La definición de variables es recomendable que lo realicen siempre al comenzar este método para que la legibilidad del código sea un poco más adecuada, ¿sí? Fíjense que acá en la sentencia en donde estamos aplicando o solicitando la operación pop sobre la pila me está marcando un error en tiempo de compilación y está asociado con que pop nos indica que se puede llegar a lanzar una excepción, ¿sí? La excepción de tipo pila vacía. Entonces yo voy a agregar el bloque try catch de forma tal de encerrar ese conjunto de instrucciones donde se puede ejecutar esta excepción. Y vamos a empty exception, lo vamos a declarar acá como una posible excepción que lanza en este caso este código que tenemos acá. Y fíjense que yo en este caso, si en caso de capturar esta excepción, no voy a hacer nada. Y esto básicamente porque esta operación pop me dice que puede lanzarse una excepción y me obliga a mí como cliente del TDA pila a capturar esa excepción. Pero nosotros sabemos claramente que esa excepción nunca va a ocurrir. Justamente porque antes de ejecutar este pop estamos consultando que la pila no esté vacía, ¿sí? Asumiendo que justamente la implementación que estamos usando es correcta, es claro que esta excepción de acá no se va a ejecutar. Fíjense que una vez que programamos este método podríamos decir, bueno, quiero correr mi programa, mi método para ver cómo funciona. Le damos acá a run. Bueno, fíjense, claramente lo que nos está diciendo la IDE es que al momento de intentar correr el compilado de esta clase operación compilas no encuentra un método main. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora lo único que hicimos fue programar un método crear y mostrar. Entonces vamos a tener que agregar a esta clase operaciones compila un método estático void main, ¿sí? Recuerden que la definición declara argumentos de tipo string, un arreglo de string como argumentos. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, justamente vamos a solicitar la ejecución de este método que declaramos acá, ¿sí? Fíjense que el hecho de haberlo declarado estático es a propósito, justamente para no tener que crear una instancia de la clase operaciones compilas y luego a partir de generar esa instancia solicitar el método crear y mostrar, ¿sí? Es una simplificación. Entonces fíjense, ahora sí, si yo vuelvo a correr esto, vamos a ver justamente que se crea una pila y se apilan los elementos del 1 al 10 en ese orden. Y cuando se desapila los elementos y se muestran por pantalla, los vamos a ver en el orden inverso. 10, 9, 8, hasta el 1, tal cual lo queríamos realizar, ¿sí? Fíjense que acá yo podría agregar cualquier otra operación que resuelva cualquier otro problema. Y la manera simple de poder testear eso es justamente modificando esta llamada por la llamada del método estático que yo en ese momento quiera validar, ¿sí? Recuerden que esto lo estamos haciendo teniendo en cuenta que contamos con una implementación de la pila dentro de lo que era este paquete TDA pila que habíamos programado antes. En más de una ocasión va a suceder que ustedes, al momento de intentar resolver ejercicios como este, en el que son clientes del TDA pila, esto es, en el que no tienen acceso al TDA pila, justamente ese TDA todavía lo tengan parcialmente implementado o lo tengan completamente implementado pero tal vez con alguna falla. Por ejemplo, si yo acá el array stack y el linked stack los estuve probando y me doy cuenta que están mal implementados, que todavía tienen errores. Entonces claramente esas implementaciones no las vamos a poder utilizar. Entonces ustedes me dirían, bueno, ¿y cómo hacemos para poder resolver el resto de los ejercicios? Bueno, y acá entra en juego esos jar externos que nosotros les proponemos desde la cátedra que utilicen para este tipo de escenarios. Imagínense que este TDA pila está parcialmente implementado o que está incorrectamente implementado, entonces no lo vamos a poder usar. Una alternativa para poder resolver esto, nosotros les decimos es, tomen el paquete TDA pila que está en desarrollo y renómbrenlo, vayan a la opción refactor, rename y pongan acá, por ejemplo, el nombre en desarrollo, ¿sí? Vamos a actualizar esto, acá vamos a poner que actualice las referencias, le damos OK. Acá me marca un warning que me dice que por convención los nombres de los paquetes comienzan con minúscula, pero no le voy a dar importancia. Y voy a nombrar ese paquete, lo voy a renombrar, perdón.
¿sí? Le voy a llamar TDA pila en desarrollo. Fíjense que cuando yo lo renombré, le indiqué a la IDE que actualice todas las referencias a ese paquete. Por ejemplo, en la clase operaciones con pilas, que está dentro del paquete operaciones y dentro de esta clase, nosotros hacíamos referencia al TDA pila. Por eso acá ahora aparece TDA pila en desarrollo. ¿Sí? Pero obviamente no queremos que utilice las implementaciones del TDA pila en desarrollo. Vamos a decir que queremos usar las implementaciones del TDA pila, pero el TDA pila que nosotros le vamos a ofrecer, que es justamente el jar externo que está disponible para descargar en la página de la materia. ¿Cómo vamos a incorporar ese jar externo que queremos utilizar? Bueno, nos vamos a parar sobre el proyecto, vamos a hacer clic derecho, vamos a ir a BuildPad, Configure BuildPad, y fíjense que en la solapa librerías, ¿sí? Vamos a decirle que queremos agregar un jar externo. Fíjense, voy a dar clic acá. Van a buscar la ubicación en la que ustedes tengan el jar externo, en este caso el TDA pila, que es lo que yo quiero incorporar en el proyecto. Le van a dar a abrir, voy a aplicar esto, y fíjense que entre las librerías externas que referencian el proyecto está el TDA pila.jar. Si este jar en definitiva es un empaquetado que tiene diferentes implementaciones o diferentes clases que uno puede utilizar. Fíjense que si yo exploro esto van a encontrar que adentro hay un paquete TDA pila, justamente, a donde, o dentro de donde están las implementaciones ya compiladas, sí, bien digo, compiladas, en este caso de dos implementaciones diferentes, una que se llama linked stack y otra que se llama array. Fíjense que una vez que yo incorporé ese jar externo, la IDE pudo resolver este import que teníamos acá. Ahora sabe que cuando habla de TDA pila, claramente no es un TDA que está dentro del proyecto porque no hay ningún paquete que se llame de esa manera. Para eso renombramos el TDA pila en desarrollo en este caso. Pero sí sabe que puede ir a buscar entre los jars externos que están referenciados el paquete TDA pila y en este caso va a importar. Con este asterisco dice importame todas las clases que estén ahí adentro, todas las interfaces que estén ahí adentro, y va a tomar como válidas todas estas que funcionan acá. Fíjense que en este caso, para nosotros como cliente del stack pila, ¿sí? La implementación que estamos usando, independientemente de que lleva el mismo nombre, es transparente, ¿sí? Esta pila va a poder seguir siendo utilizada de manera tal de poder apilar y desapilar elementos independientemente de la implementación que en particular estemos usando. Fíjense que si yo vuelvo a correr este proyecto vamos a encontrar nuevamente el mismo resultado. Se va a crear la pila con los elementos del 1 al 10 y finalmente se van a nuevamente a desapilar esos elementos de la pila mostrándolos aquí por pantalla. En el momento en el que ustedes estén seguros de que el TDA pila que tienen en desarrollo en sus diferentes implementaciones ya se encuentra correctamente implementado, o sea que ya lo lograron testear, que es confiable, lo pueden volver a utilizar dentro de sus operaciones, obviamente como es el caso acá, que estamos usando TDA pila, simplemente renombrando este paquete, ¿sí? En lugar de notarlo TDA pila en desarrollo, lo volverán a llamar TDA pila. En ese caso, fíjense que nuestro proyecto va a quedar utilizando dos tipos, o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacer un refactor rename, vamos a renombrar esto en lugar de TDA en desarrollo, TDA pila, ¿sí? Asumiendo que nosotros ya terminamos de resolver estos problemas, y fíjense que, nada, ya tenemos nuevamente nuestro TDA pila renombrado. Dentro de la clase operaciones con pilas, de nuevo, que es cliente de TDA pila, cuando acá le decimos queremos importar del TDA pila todas las clases o interfaces que están adentro. ¿A qué TDA pila hacemos referencia? Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a ver es que la IDE lo primero que hace es buscar dentro de el entorno local, llamémosle de alguna manera, de nuestro proyecto. Va a buscar un paquete que se llame TDA pila dentro del proyecto. Por eso cuando nosotros importamos esto acá vamos a estar haciendo referencia a las clases que tenemos dentro de nuestro proyecto, en este caso Cátedra. Con esta forma de manipular los proyectos vamos a ver que a medida que avancemos en la materia vamos a ir creando nuevos paquetes por cada uno de los TDA. Por ejemplo, vamos a crear un paquete TDA cola donde vamos a importar, crear e implementar las diferentes interfaces y clases que den sustento a las implementaciones para el TDA cola, y dentro del paquete de operaciones vamos a crear, en ese caso, una nueva clase que se llame operaciones con colas, ¿sí? Y nuevamente acá desarrollaremos todas las operaciones que de alguna manera son clientes del TDA cola. O
sea que para poder resolver un problema tienen que hacer uso de alguna implementación del TDA Cola, pero sin tener acceso a la estructura. De esa manera vamos a lograr organizar correctamente los proyectos de manera tal de no tener que crear un proyecto por cada uno de los prácticos que vayan resolviendo y manteniendo el código fuente de manera ordenada y simple de acceder en cualquier momento. Bien, con eso llegamos al final de este video y esperamos que les haya sido de utilidad.